Buenos días, somos estudiantes de la Universidad de La Sabana, de la Facultad de Medicina, y mi grupo está conformado por Richard Briceño, Camila Leighton, Lady Bermúdez, Paola Jiménez y Juan Manuel Cardona. Hoy vamos a hablarles sobre las generalidades y así identificar las estructuras que se observan en una radiografía normal de tórax, para así posteriormente tener una clara visión para descubrir qué es lo normal y lo anormal en un caso clínico. Lo primero que tenemos que ver en una radiografía de tórax es la calidad. ¿Cómo así la calidad? Primero tenemos que ver si está bien inspirada. Entonces tenemos que ver y contar los 9 espacios intercostales claros. Segundo, tenemos que ver si está bien centrada. Tenemos que ubicarnos en la línea media y así medir en la articulación esternoclavicular si es la misma en la izquierda a la misma que la derecha. También tenemos que ver si está bien penetrada. ¿Qué quiere decir que sea bien penetrada? Es decir, como en esta radiografía normal podemos ver que la columna está o se puede ver expuesta encima de la silueta cardiogénica. Si está muy expuesta se llama sobreexpuesta, y si no se ve casi se llama subexpuesta. ¿Cómo podemos saber si el paciente está de cúbito o está de pie? Si está de pie podemos ver la cámara gástrica y también podemos ubicarnos por los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos no tienen que ocupar más del primer tercio de las costillas y tampoco puede ser cefalocaudales. El segundo paso es identificar los pulmones y así identificar la simetría de la transparencia pleuropulmonar. Luego, identificar los ángulos costofrénicos, que hace relación al diafragma, y los cardiofrénicos, que hace relación del corazón con el diafragma. El cuarto paso son los vasos sanguíneos. Tenemos que tener un patrón de atenuación, y es saber que en el primer tercio de las costillas no pueden haber vasos sanguíneos. En el primer tercio distal. El siguiente paso es enfocarnos en el corazón y ver la silueta cardiomediastínica. Así posteriormente podemos ver el índice cardiotorácico, que menor de 0,5 es normal, de 0,6 a 1 es una cardiomegalia leve y de 1 y más de 1 es una cardiomegalia moderada. Podemos presenciar las líneas paratraqueal derecha, la línea paratraqueal izquierda, la línea paraórtica izquierda y línea paraórtica derecha. Así podemos tener una claridad de las generalidades del tórax. Acá podemos ver el arco aórtico, la carina, que se divide en bronquiofuente izquierdo y derecho. Así podemos ver el ventrículo izquierdo. La aurícula izquierda no se ve normalmente en una radiografía de tórax. Vemos la aurícula y el ventrículo derecho. Vemos la cavidad gástrica, la tráquea y las escápulas. Vemos la ventana paraórtica que queda entre la aorta y la arteria pulmonar izquierda, que está acá, y la arteria pulmonar arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha. Y podemos ver las líneas anteriores y posteriores. En esta vista lateral izquierda, la radiografía de tórax, podemos ver el esternón y así los tejidos blandos, el músculo dorsal, la tráquea, el esófago, que normalmente en una radiografía de tórax no es visible, el callado de la aorta, la arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, el lóbulo superior izquierdo derecho y lóbulo superior izquierdo.
Así podemos ver el ventrículo izquierdo, las vértebras que se definen en un mediastino posterior y así el diafragma anterior y posterior. En esta es una vista lateral derecha donde podemos ver principalmente la vena cava superior. Luego volvemos a ver el esternón, los tejidos blandos, los músculos internos y externos intercostales y la vena cava inferior. En el primer caso vamos a examinar la siguiente radiografía que nos indica que hay una placa con delimitada calidad, aunque está bien inspirada, ya que alcanzamos a observar los 9 espacios intercostales. Tenemos que hay una rotación hacia la izquierda, ya que la dimensión que hay desde la articulación esternoclavicular por ambos lados no está simétrica. Tenemos que tiene una exposición limitada y subexpuesta, ya que la columna vertebral no se alcanza a percibir debido a la silueta cardiogénica. Aquí podemos observar la silueta cardiogénica. Decimos que la radiografía está tomada en decúbito supino por la cefalización de flujo con oligoemia en el primer tercio lateral. Luego tenemos los hallazgos que podemos encontrar como anormales, donde está la alteración de la simetría en la transparencia pleuropulmonar. Tenemos un borramiento por opacidad del ángulo costofrénico en la placa posterior lateral. Tenemos unos cilios congestivos donde están los manguitos perivasculares y peribronquiales, que podemos observar acá el peribronquial, que encontramos un punto radiolúcido en esta parte, y en esta zona podemos encontrar el perivascular, que está rodeado del líquido intersticial, donde observamos un punto radioopaco. Se puede inferir que hay una disnea severa, evidenciando en la vista posterior anterior del espacio intercostal segundo al quinto, una cefalización de flujo con presencia de vasos en el tercio distal de este pedazo, dando imagen con alas de mariposa o alas de murciélago. Luego podemos observar en la cavidad cardíaca que existe una posible insuficiencia cardíaca con un índice cardiotorácico de 1.3, lo que nos indicaría que hay una cardiomegalia moderada, especialmente en el ventrículo izquierdo. También podemos decir que hay una elongación del callado de la aorta, y estas líneas que observamos acá nos indicarían la presencia de un ateroma relacionado con la enfermedad aterosclerosis. Teniendo en cuenta la explicación anteriormente dada por nuestra compañera Camila Leyton, vamos a dar dos enfermedades que están relacionadas a estas radiografías. En principio tenemos edema pulmonar agudo en las alas de mariposa y segundo, hipertensión pulmonar. Podemos evidenciar que es un edema pulmonar agudo en alas de mariposa. En el mediastino inferior medial tenemos evidencias por los dos ángulos costofrénicos borrados que no se observan en la radiografía. Dentro de la fisiopatología se puede inferir que la presión hidrostática tiende a sacar líquido hacia el intersticio y espacio alveolar. Tenemos que hay una circulación cefálica dada por la congestión cardíaca, es decir, una insuficiencia cardíaca. Tenemos la circulación va hacia la parte de arriba de los pulmones. Tenemos en el diagnóstico del RX del tórax tenemos opacidad y diseminada en ambos campos pulmonares debido al edema pulmonar que se evidencia en la radiografía. Tenemos más evidenciado en el lado izquierdo de la radiografía una redistribución del flujo hacia los vértices de los pulmones y las líneas B de Kerley que no se observan en la radiografía, ya que están borradas por el edema. Entonces, que se deberían evidenciar en la parte izquierda los dos ángulos, las dos líneas de B de Kerley. Y en hipertensión pulmonar, la hipertensión pulmonar es una enfermedad que da el aumento de la presión de las arterias de los pulmones mayores a 30 milímetros de mercurio. Pueden haber tres tipos de hipertensión pulmonar: la que se da por el aumento de flujo, la hipertensión arterial obstructiva por aumento de la resistencia del lecho vascular y la hipertensión vencapilar, que es el aumento de la resistencia en cualquier lugar desde la válvula mitral hasta las vénulas pulmonares.
En el RX se puede observar el aumento del diámetro en las venas pulmonares, que se evidencian en la vena pulmonar derecha y la izquierda. Tenemos que en las imágenes se ven que los manguitos peribronquiales alrededor de los bronquios, los diámetros del bronquio y la arteria son más aumentados que de lo normal. El diámetro de los bronquios predominan y la presencia da una presencia de un derrame pleural que da una presencia a un edema. En el siguiente caso podemos observar una placa de limitada calidad bien inspirada. También la exposición es limitada y se encuentra subexpuesta, de modo que no se alcanza a percibir la columna vertebral. Con vista anterior, la silueta carcinogénica tomada de cúbito supino, la placa y se encuentra un flujo sanguíneo normal. En los hallazgos anormales se evidencia una masa de tejido blando rodeada de redonda y bien definida, de forma homogénea, localizada y sin más lesiones asociadas en el mediastino posterior, que puede comprometer vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Esta radiografía podemos asociarla con varias patologías. Una de ellas son los tumores neurogénicos, que representan el 90% de las masas del mediastino posterior. Estos tumores entonces hacen referencia según su origen. Hay unos que su origen está en la vaina de los nervios y los otros en los ganglios simpáticos. Podemos observar en esta parte que se encuentra lo que creemos que es un tumor. En un principio hay unos que se encuentran en la parte antero superior a nivel del callado de la aórtica, en este caso derecho, y los otros posterior asociados a la cadena simpática torácica, que estaría en esta posición, solamente que en la radiografía no las podemos observar. Dentro de otros diagnósticos podemos decir que es un tumor llamado schwannoma, que son tumores de la vaina nerviosa procedentes de las raíces nerviosas torácicas. Como ya los había dicho, hay unos tumores asociados a las cadenas simpáticas ganglionares, que estos se denominan ganglioneuromas, ganglioneuroblastoma y neuroblastoma, que su origen está en los pequeños ganglios simpáticos que podríamos observar en este costado o en este costado. Desde una vista lateral entonces encontramos que el tumor es homogéneo, no presenta una cápsula, está localizado paravertebral, acá vemos la columna vertebral, y estaría asociada con la cadena simpática torácica que se encontraría en esta porción. Bueno, en el siguiente caso podemos ver una placa con delimitada calidad bien inspirada, porque podemos ver los 9 espacios intercostales claros y la exposición es limitada y subexpuesta, ya que por encima de ver la columna vertebral vemos la aorta que llega al hiato aórtico en el diafragma. Esta radiografía es tomada en posición, o sea, de pie, y podemos ver que el flujo sanguíneo es normal y tiene una onigamia en el primer tercio de las costillas, y podemos llevar el camino de un vaso sanguíneo y ver que acá se va perdiendo. Por eso el flujo es normal. Los hallazgos anormales podemos observar que las estructuras se encuentran en su mayoría normales, pero se alcanza a observar que hay una pequeña protuberancia en la arteria pulmonar izquierda. En la radiografía se pone en manifiesto un ensanchamiento mediasténico superior por una masa de contornos bien definidos y convexos hacia pulmón. No borra el arco aórtico ni los cilios y las estructuras del mediastino medio ni la aorta descendente del mediastino posterior, por lo que se puede deducir una localización en el mediastino anterior, lo que se puede confirmar en la proyección lateral de la siguiente imagen. En esta placa podemos confirmar que se encuentran contornos bien definidos y convexos hacia el pulmón
dándonos a conocer que hay una masa en este lado, en el mediastino anterior. Dentro de los diagnósticos en esta radiografía podemos encontrar un aneurisma de las arterias pulmonares, dado por una dilatación funiforme de la arteria pulmonar izquierda, en este sentido, causado por una hipertensión pulmonar, y también encontramos que hay un contraste simultáneo de esta arteria dada la aneurisma y la dilatación saccular.